Bueno, ya la música concluyó, así es que eh, daremos inicio a la mesa de salud y comunidad que trata de salud y educación en tiempos de pandemia. Y aquí Eduardo Sarmiento nos acaba de decir que no puede participar, pero entonces las doctoras María Teresa Vizcaíno López y Olga Lilia Pedraza Calderón, entonces tendrán más tiempo. Originalmente se estaba marcando el tiempo eh, para que fuera 20 minutos, pero entonces les pregunto si eh, requieren de media hora o como se hace en la lucha libre sin límite de tiempo, dejando como margen media hora para cada una de las ponencias para luego dar espacio a la ronda de preguntas. Entonces, ¿está bien con media hora o incluso un poquito más? Ustedes dicen. Muy bien, entonces está bien. Entonces, eh, la presentación de la profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Nicolás, Michoacán, es la doctora Olga Lilia Pedraza Calderón. Ella pertenece al cuerpo académico 259, que es de Derecho Contemporáneo y Sociedades, Democracia del siglo XXI, y también es reconocida como profesora PRODEP. Y y también, este, a ver, aquí ya se me juntaron los dos, y las dos presentaciones, este, y tanto de la doctora María Teresa. Entonces ahí mejor en la siguiente hago la presentación, perdón, doctora María Teresa, porque acá, como dije, se me presentaron unos preguntas en el internet y ahorita se me cruzó la información. Pero entonces damos paso a la primera presentación: epistemología del proceso educativo universitario en México y su regulación en materia de derechos humanos en tiempos de COVID-19. Entonces, esta ponencia tiene la voz principal la doctora María Teresa Vizcaíno López, que hizo el trabajo junto con la doctora Olga Lilia Pedraza Calderón. Entonces, adelante, media hora. Cuando falten 3 minutos, yo le avisaré que ya está a tiempo de concluir. Adelante con su presentación, por favor. Bien, pues muy buenos días. Espero que me escuchen bien. Nosotros vamos a integrar este tema, que es una investigación de campo que realizamos el año pasado con la doctora María Teresa Vizcaíno López. Y queremos decir que, bueno, pues vamos a empezar con lo que es una definición de epistemología por el Diccionario de la Lengua Española, que de alguna forma habla de la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. En este sentido, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el mes de marzo envió un aviso a las facultades correspondientes y a las diversas instituciones en la cual se indicaba que se suspendían la clase hasta nuevo aviso. Esto creo que de alguna forma nos impactó a todos de inicio porque nos decían que podría ser de 1 a 2 semanas aproximadamente. Nunca voy a olvidar que nosotras seguimos trabajando todavía una semana más después de ese aviso porque teníamos ya programadas actividades en tiempo y forma. ¿Qué representa para nosotros el proceso educativo? Bueno, el proceso educativo representa, dentro de la integración de una clase de derecho en un sistema presencial, desarrollar un contenido desde el aspecto de inicio de un programa, de un tema,
posteriormente explicarlo y hacer el cierre. En cada sesión de clases iniciamos con una retroalimentación, hacemos el desarrollo y cerramos. Estamos hablando aquí de un proceso de un sistema presencial en una licenciatura en Derecho. Posteriormente, dentro de este proceso educativo, contamos también con una planeación didáctica que se refiere al contenido temático de la materia a desarrollar en un ciclo escolar o en un semestre. El proceso educativo desde el aspecto presencial desarrolla diversas dinámicas a través de fortalecer el conocimiento y a través de interactuar con el mismo. La carrera de Derecho presenta dentro de algunos programas más aspectos teóricos que prácticos, y esto también produce en el educando cierta apatía a involucrarse a desarrollar estudios del derecho o de la materia en específico. En este sentido, el proceso educativo universitario dentro de nuestra máxima casa de estudios, pues también representa esa interacción que se da y que de alguna forma tiene que ver con estas dinámicas de aplicación en cuanto a lo que ocurrió en el mes de marzo del año pasado. En este caso, viene entonces dentro de ese proceso de aprendizaje epistemológico una construcción social, y esa construcción social pues va a tener como resultado aspectos muy interesantes que se dan dentro de una clase presencial, que de alguna forma desarrollan los alumnos y el docente a través de esas experiencias que se viven en el aula, que se interactúan con la práctica social viva, vigente, y que de alguna forma tiene una aplicación interesante en el desarrollo del conocimiento jurídico. Por ahí estamos presentando en pantalla, la doctora María Teresa está presentando en este momento la nueva portada que tenemos de nuestra Facultad de Derecho, para que ustedes de alguna forma puedan entrar, ingresar, interactuar con la plataforma. Y entonces, en este sentido, el sentido epistemológico a partir del proceso educativo, pues tiene que ver con las dinámicas de aplicación. Ya me cambió la portada, doctora, porque estaba yo haciendo la presentación y ya me puso cambio del derecho y del medio ambiente. Ok, gracias. Este libro que desarrolla el proceso educativo, que desarrolla la aplicación epistemológica, ontoepistemológica, y que de alguna forma es un trabajo de campo que realizamos con la doctora María Teresa, se encuentra a su disposición a través de la plataforma de nuestra institución. Y se llama así: el proceso educativo del derecho, un estudio exploratorio en nuestra institución. Caso específico, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nosotros, dentro de la interacción de este trabajo, pues fue una labor interesante, titánica, porque tuvimos que realizar un muestreo del cual se obtuvieron diversos resultados. Y en ese muestreo que nosotros estamos desarrollando o que desarrollamos, se tomó una población de 280 alumnos, que fue los que arrojó la muestra, para que de alguna manera nosotros pudiéramos tener una evidencia real con un grado de certeza del 95% de los participantes. ¿Qué representa entonces el sentido epistemológico a través de la ontoepistemología, que es una interacción filosófica que tiene que ver con el campo jurídico a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje? El conocimiento ontoepistemológico representa la cooperatividad, el ser cooperativo, y que de alguna forma implica hechos y situaciones que, como lo comentaba hace un momento, es la vivencia diaria. La carrera de Derecho representa un impacto continuo en el cual surgen muchísimas problemáticas, y de la cual nosotros, como facilitadores de un conocimiento, ayudamos a que esa problemática sea resuelta de manera eficiente, eficaz, efectiva.
En este sentido, es para nosotros muy importante analizar la postura de un autor que revisó dentro de este momento de época de pandemia, análisis respecto a lo que representó desde ese sentido la suspensión de clase y que nosotros posteriormente la evaluamos y se diagnosticó a través de ese estudio de campo sobre el impacto que causó a los educandos en esta clase presencial, en estas aulas presenciales, y que de alguna forma cambia la dinámica del proceso de aprendizaje y que en este momento sigue vigente por lo que respecta a Michoacán y que de alguna forma tiene que ver con nuevas dinámicas de interacción a través de esta época denominada época de pandemia COVID-19, dando análisis a nuevos orígenes, a nuevas situaciones de vivencias sociales y de convivencias, ya no en un aula presencial, sino en un aula virtual. Estas experiencias están plasmadas en nuestro libro a través de este desarrollo, de esta interacción, de este impacto que fue desde diversos sentidos con enfoques filosóficos, por supuesto pedagógicos, didácticos, y que de alguna manera representa una gran evidencia en las situaciones de convivencia personal, a diferencia de una convivencia virtual. Las aulas virtuales son una forma de realizar procesos de aprendizaje que están diseñadas, que están preparadas para chicos, para chicas que de alguna forma no tienen el tiempo de acudir a una clase presencial. Y hay una conciencia de antemano lo que representa el uso del Internet, de los medios electrónicos, y que tiene como finalidad funcionar como una representación simbólica en esta interacción que estamos teniendo nosotros ahorita, que es una pantalla y una audiencia que nos ve, que nos escucha y que está tomando de alguna forma conciencia de este impacto que ha tenido la educación presencial ahora en aulas virtuales. De alguna forma, este espacio de interacción entre nosotros y nuestros alumnos, entre nuestros educandos y nosotros como facilitadores, pues lo hacemos por medio de una videollamada. En el caso de nosotros utilizamos el aula virtual de Google Meet, entre otras aulas, y Barrera, otro autor que revisamos, señala que la educación virtual nos invita a innovar, nos invita a los cambios, a atender los cambios, a actualizarnos tecnológicamente para ofrecer nuevas alternativas de estudio, promover una interacción en la que los estudiantes sean los protagonistas de su formación y que desarrollen el aprendizaje autónomo. Esto ha sido algo muy interesante para nosotras porque en ocasiones nuestros estudiantes, estando presentes, de repente tenemos que andar ahora sí que marcando situaciones muy concretas para avanzar en sus estudios. Bueno, ahora verlos en pantalla representa también algo muy interesante porque de alguna forma estamos checando a través de actividades dentro de las aulas virtuales los tiempos y fechas para entrega de los mismos, y al revisar sus textos, sus documentos, pues nos damos cuenta que algunos sí están comprometidos, pero otros no. Los derechos humanos a nivel universitario, conforme el artículo 3 de la Constitución Política Mexicana, pues establece de manera muy clara la autonomía de la impartición de clases, la autonomía que maneja el educando a través de su propio proceso. Lo interesante es que a través de un sistema virtual, el estudiante puede participar, entre comillas, pero la dinámica de interacción se ve un poco más limitada. Retomando entonces la cuestión del número de población que participó con nosotros en esta encuesta, de la cual explicará a detalle también la doctora María Teresa, bueno, nosotros tuvimos una muestra de aproximadamente 1,100 alumnos, de 280 alumnos, que fue lo que arrojó la muestra, y los cuales estuvieron participando, integrando una dinámica de un cuestionario a través de Google para poder obtener el resultado que vamos a presentar el día de hoy.
Esto es una gráfica de los 33 ítems que desarrollamos y uno de ellos, este es el ítem número 3, que dice: existió cambio entre la dinámica de clases presenciales y el aprendizaje en entornos virtuales. Pues por supuesto que si el 57.5% de la población encuestada arrojó un resultado que causó un impacto, y un impacto que nosotros desarrollamos en este texto que lo ponemos a su disposición, donde nos damos cuenta de toda la situación que existe en esa interacción de aprendizaje, donde la regulación de los derechos humanos a través de una situación epistemológica de conocimiento, pues crea entonces una responsabilidad en un Estado de Derecho que nos ofrece una garantía, que es la educación, y que de alguna forma esta dinámica del COVID también provocó situaciones muy interesantes en la deserción de muchos de nuestros alumnos, porque tuvieron que regresar a sus lugares de origen, dejar las aulas y ponerse a trabajar porque no había de otra para seguir apoyando al mantenimiento de su familia. Lo que nosotros decimos, llevar el pan y la sal a su mesa, porque si no, pues no podían seguir adelante. De mi parte, yo con esta presentación cierro para dejarle el uso de la palabra a la doctora María Teresa Vizcaíno López y quedo a sus órdenes para la interacción de preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Sí se escuchó, verdad? Sí. No la escuchamos, doctora María Teresa. Sí, muchas gracias. Lo que ocurre es que estaba aprovechando colocar las diapositivas. Una disculpa. Ajá. ¿Sí me escuchan ahora correctamente? Sí. Muy Pensamos bien. que era un problema de audio. Gracias. No, gracias. Ok, acontece es que, bueno, como estuve también compartiendo la anterior presentación, entre que bajaba la anterior presentación, pero ya estoy aquí con ustedes. Pues, más allá de lo protocolario, nuestra gratitud de parte de la doctora Olga Lilia Pedraza Calderón y de esta servidora a ambos colegas, tanto al maestro Eduardo Quintana, que por él estamos en esta edición del Congreso Internacional de Filosofía,
el año anterior pues nos invitó a que participáramos precisamente en este simposio de salud y comunidad, y con gusto pues preparábamos en ese momento una investigación de la cual pues los resultados ya fueron publicados en un libro que les vamos a compartir el link al auditorio. Y también, claro, les agradezco a título también personal y también de parte de la doctora Olga Lilia, todo ese apoyo que estuvimos recibiendo tras bambalinas del maestro Eduardo Sarmiento, como también de su equipo. Y bueno, ¿sobre qué versa la presentación? Hay que tener en cuenta que, bueno, vivimos en un momento que pudiéramos considerar un hito histórico. Los efectos que a corto, a mediano y largo plazo que está provocando pues, la pandemia por el virus SARS-CoV-19, como comúnmente le denominamos, con sus distintas cepas, sus distintas variables, y olas, pues plantean un escenario de incertidumbre histórica, de crisis compleja en lo global, pero también en lo local. Diversas secuelas ya podemos nosotros apreciar que en su momento, como les compartía la doctora Olga Lilia, pues decíamos, bueno, eso está ocurriendo en China, eso está ocurriendo en el otro lado del Atlántico, o del Pacífico, pero no va a llegar a estas tierras mexicanas. Vivíamos precisamente en esa fantasía, una fantasía que todavía no nos permite visibilizar cuáles van a ser pues todas las secuelas que se estarán gestando desde el ámbito social y que nos lleva a repensar diversos escenarios para poder prever problemas y poder también solucionarlos. Por ejemplo, con la doctora Olga Lilia ya hemos identificado que secuelas como la exclusión social, trastornos psicoemocionales, violencia en el ámbito familiar y también en el espacio público son algunos de los detonantes que están impactando en la formación de los estudiantes en los distintos niveles educativos. Por cuestiones de delimitación, el trabajo que estamos compartiendo con ustedes se delimita a un caso de estudio de una universidad pública estatal mexicana, como es la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Y aquí, en este escenario, pues nosotras nos planteábamos desde el año anterior que precisamente en estos tiempos de pandemia, ¿qué merece ser enseñado y aprendido para formar abogados como constructores de acuerdos y de responsabilidad social? Esto pues nos llevó a pues otra siguiente pregunta. ¿Qué implica la responsabilidad social universitaria? Porque generalmente los modelos de responsabilidad están vinculados a modelos empresariales, a modelos para determinar una calidad en el mercado, pero en un mercado más bien de mercancías. Si consideramos que la universidad es una empresa, tendríamos que estimarla desde un ámbito de una empresa de servicios, y en específico las universidades públicas, pues tendríamos entonces que partir de un modelo de entender que la responsabilidad social universitaria implica una gestión justa y sostenible de los distintos impactos universitarios que se pueden presentar, y que, como se ven en esta diapositiva, podemos distinguir con claridad dos ejes que se convierten como esas vías de ferrocarril.
eje organizacional y eje académico, tienen que ir a la par para lograr precisamente esa justa y sostenible gestión de impactos. ¿De qué tipo de impactos? Fundamentalmente de impactos internos que se dan en el seno de una universidad, en las relaciones preferentemente en el ámbito laboral, pero también ambientales, pero también los impactos externos, es decir, ese marco relacional que gesta entre el agente universitario y su entorno social. Pero finalmente una universidad se debe a esas funciones sustantivas. Y dentro de esas funciones sustantivas hallamos la docencia. Entonces, uno de esos impactos educativos tendrá que ir encaminado a la formación estudiantil por medio de funciones como las que acabo de mencionar, la docencia, pero también la investigación y la extensión y difusión de la cultura. Si a ello le sumamos, bueno, en el quehacer sobre todo de índole investigativo y epistemológico, se tendrán también que considerar los impactos cognitivos. ¿Para qué ese conocimiento? No solo por qué, la pertinencia, la relevancia para poder resolver problemas del entorno. En ese contexto, hay teóricos que han señalado que los posibles impactos universitarios que se pueden gestar como áreas de oportunidad y que por ello los llaman o quedan catalogados como negativos, tienen que ver con estas cuatro grandes dimensiones que les estamos aquí compartiendo en pantalla. Por lo que se refiere a la parte organizacional, podemos hallar incongruencias éticas e institucionales donde si bien se reconoce, como ya establecía la doctora Olga Lilia en su ponencia, el reconocimiento de derechos humanos del ámbito educativo, también podemos encontrar incongruencias como es un índice de violencia institucional, de discriminación, que se patenta en una falta de un quehacer cotidiano democrático, en una opacidad de funciones, en malos ambientes educativos y en un maltrato laboral. Si a eso también le sumamos en el ámbito de participación, podemos hallar que se puede terminar en esa búsqueda de las certificaciones y de las acreditaciones en el ámbito de la calidad de la educación, a mercantilizar la función y sobre todo verlo desde un ámbito de la extensión. Otra de las cuestiones que puede presentarse es que se aboque precisamente a patrocinar solo la injerencia en aquellos programas y proyectos que tiendan a garantizar una estabilidad económica, sobre todo lo vemos en estas universidades como ocurre en la Michoacana, que nuestros activos están pues bastante complejos, que se opte por modelos asistenciales o paternalistas y peor aún, que se genere una indiferencia a problemas sociales porque estos no son rentables a los intereses de las finanzas universitarias. Otros posibles impactos están vinculados a una hiperespecialización que nos convierte entonces en miopes o en ocasiones genera pues modelos endogámicos donde hace falta entonces repensar esos escenarios en un diálogo con otros agentes y desde distintas miradas. Pueda también ocurrir que no se considere
la formación ética y ciudadana en el proceso formativo universitario y que se limita entonces a esa formación hiperespecializada en el área profesional específica sin tender a esta formación integral. Y que con ello finalmente también se reduzcan las opciones viables de empleo de los egresados, convirtiendo así algunas universidades su quehacer en fábricas del desempleo. Otro de los posibles impactos, como lo pueden ver ustedes en pantalla, está vinculado a una desvinculación entre el quehacer académico y la sociedad, generándose con ello una fragmentación del saber, una carencia, en este caso multidisciplinaria. Mucho menos podemos pensar de una transdisciplina como la que han propuesto autores como Edgar Morin. Y todo ello en conjunto pues nos lleva entonces a determinar que no se está gestando esa responsabilidad, sino por el contrario, estos agentes universitarios se convierten en irresponsables científicamente hablando. En el caso de la Universidad Michoacana, pues podemos decir que es una institución heredera del humanismo de Vasco de Quiroga, de los ideales de Miguel Hidalgo, que llegó a ser rector de la cuna de la Universidad Michoacana, que es el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, donde a su vez también se formaron otros ilustres héroes como es José María Morelos, donde también tendrían su impacto en Melchor Ocampo. De esta suerte, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se considera pues la primera universidad autónoma de Latinoamérica, antes del movimiento, por ejemplo, de Córdoba en Argentina, antes de el reconocimiento de la UNAM como una universidad autónoma. Esto efectivamente se estará gestando por medio de un decreto local a cargo del gobernador Pascual Ortiz Rubio en 1917, es decir, en el marco precisamente del naciente constitucionalismo, y que llevara entonces a esta universidad a identificarla con una tendencia eminentemente popular, socializante. En este 2021, y sobre todo si revisamos su visión y visión, ¿sí?, identificamos, tratándose de la misión de la universidad, que está encaminada a contribuir al desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico, artístico y cultural de Michoacán, de México y también del mundo. Esto que les estoy comentando es una cita textual que ustedes podrán encontrar en la página web de la Universidad Michoacana, y que para fines nada más didácticos utilicé resaltador en la siguiente idea: formando seres humanos íntegros, competentes, con liderazgo que generen cambios en su entorno, guiados por valores éticos de nuestra universidad. Me voy a permitir cerrar ahí la cita, pero como ustedes pueden ver, este es el gran reto: formar seres humanos íntegros, competentes, con valores éticos, como son los que están enmarcados precisamente por la idea del humanismo y de este posicionamiento laico. Para quienes no ubiquen, Michoacán forma parte de los estados que se encuentran en el centro occidente de la República Mexicana. Colindamos con Jalisco, con Colima, con Guerrero, Estado de México, Guanajuato y
aquí es donde vamos a encontrar precisamente la Universidad Michoacana. Universidad Michoacana que cuenta no solamente con sede en la capital de la entidad federativa, es decir, en Morelia, sino también cuenta con unidades profesionales al interior del estado, como es en Lázaro Cárdenas, en Ciudad Hidalgo, pero también tratándose de la presencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales al interior del estado, la hallamos a través de los nodos de educación a distancia. Antes de la pandemia, bueno, la Facultad de Derecho, su edificio central operaba de lunes a sábado en el recinto que se ve en la parte inferior derecha de esta diapositiva, ubicado en Avenida Tatabasco, en frente del Jardín de Morelos, en la ciudad de Morelia. Ahí se atendía, junto también con otros dos anexos, uno ubicado en la calle de Revillagigedo y otro en la calle de Lisboa, a la matrícula de licenciatura, que estábamos hablando antes de la pandemia de más de 5,000 estudiantes. La mayoría de ellos en sede Morelia, otros, como les comentaba yo, al interior del estado, ofertando un sistema escolarizado, es decir, presencial, ofertando también un sistema abierto o sabatino, el sistema a distancia en nodos, ¿sí? Y de estas tres modalidades que les estoy comentando, las que se vieron más perjudicadas con la pandemia será sin lugar a dudas la modalidad presencial o escolarizada y la modalidad abierta. La modalidad abierta y a distancia, pues se trabajaba ya con plataformas institucionales, como lo voy a plantear en siguientes diapositivas, pero en el sistema presencial, los estudiantes, si bien muchos de ellos estaban habituados a utilizar la tecnología, era con el ánimo relacional, empleando redes sociales, más no para fines educativos. En este contexto que les estoy comentando, la Facultad de Derecho también oferta programas de maestría y de especialidades y doctorado, que no son motivo de análisis de esta ponencia, porque nosotros nos limitamos a analizar en nuestro estudio de caso la licenciatura en Derecho, sobre todo haciendo observación del sistema abierto y también del sistema escolarizado presencial. En este sentido, también hay que considerar que los procesos de inscripción, es decir, de acogida, pero también de seguimiento, de apoyo académico y de titulación, es decir, de egreso de los estudiantes, se ha estado gestando pues en el marco jurídico de la Universidad Michoacana. Dentro de ellos, pues vale la pena precisar que las obligaciones a cargo del personal docente son regulados, entre otros, por nuestra ley orgánica, el estatuto universitario, el reglamento general de personal académico, así como el contrato colectivo de trabajo y convenios del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana y la Universidad Michoacana. Esta normatividad en conjunto, pues, nos regula nuestra actividad para que, como lo estipulan distintas normas de Nicolaitas, llevemos a cabo nuestras actividades en los horarios que están señalados en nuestros planes de trabajo y exclusivamente en los recintos universitarios, de tal suerte que hasta el propio reglamento general de exámenes
señala que quedará inválido aquellas pruebas que se lleguen a realizar fuera de los recintos universitarios y que para que puedan tener validez se necesita la autorización de la autoridad competente de cada unidad académica, en este caso del Consejo Técnico de la Facultad. Además de lo que les estoy precisando, hay que considerar que pues la pandemia se da en el marco que tocaba también el rediseño de la planeación de desarrollo institucional. Y precisamente cuando se da pues los primeros síntomas, vamos a llamarle, ¿verdad?, de este virus, el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 se estaba elaborando, mismo que fue pues, concluido por una comisión asignada por el Consejo Universitario y que es el documento maestro que planifica hoy en día nuestra actuación universitaria. Y hay que considerar también otro documento que guió precisamente las prácticas en el marco de la pandemia, que es el modelo educativo de la Universidad Michoacana, que resumiendo, bueno, orienta a que los procesos de enseñanza-aprendizaje se lleven a cabo en un encuadre del constructivismo. Y como ya les expresaba la doctora Olga Lilia, pues nos llega precisamente la pandemia a México, a Michoacán, y con ello, bueno, las autoridades de la Universidad Michoacana tienen que tomar medidas. Y muchas de estas medidas fueron dictadas por Rectoría, por Secretaría General, Secretaría Académica, por áreas también estratégicas como es control escolar, difusión cultural, para tratar de dar un acompañamiento al estudiante aun cuando se le enviara precisamente a sus casas por estas medidas de una sana distancia y que hasta el momento nos mantienen a la Universidad Michoacana y en específico a la Facultad de Derecho, como fue con el último acuerdo de agosto de este año, que el curso académico 2021-2022 sigue realizándose en entornos virtuales. Claro, las condiciones son otras. Ya lo expresaba la doctora Olga Lilia. En marzo del año anterior, pues se suspendieron las actividades presenciales de los distintos niveles. Se tuvo que entonces dar un stand-by a las clases, a los eventos también académicos, y será hasta abril del año anterior que se reactivaron las actividades docentes, pero también de investigación y extensión, haciendo uso de la virtualidad. Dentro de estas herramientas que hemos estado utilizando, la Universidad Michoacana pues contrató con Google lo que en ese momento era la suite de Google, ahora pues sabemos que es el espacio de trabajo de Google, que incluye entre otros Classroom, que es lo que empleamos para nuestra actividad docente, así como Meet para las videollamadas. Y esto implicó también establecer nuevas reglas del juego que si bien desde la doctrina, desde un enfoque teórico ya no lo habían hecho repensar algunos expertos como García Aretio, uno de los especialistas de la educación en línea, nos obligó a los profesores nicolaitas a capacitarnos y poder establecer las nuevas reglas de esta formación en entornos virtuales.
como es, por ejemplo, el que cuando escribiéramos mensajes, hacer uso de mayúsculas y minúsculas para evitar que pareciera que estuviéramos gritando. En cuanto a videollamadas, pues también hacer un uso correcto hasta de la cámara, del micrófono, para que fuera entendido como un espacio seguro y adecuado para que hubiera un respeto y un diálogo, ¿sí? Fluido de comunicación. Pero ¿qué ocurrió mientras la autoridad universitaria establecía este nuevo marco para la normalidad como conocemos ahora, y mientras los profesores nos capacitábamos, pues identificamos que muchos de nuestros estudiantes estaban lamentablemente sufriendo cuestiones debido precisamente, como yo les planteaba, a procesos de exclusión social, de violencia, que han llegado a afectar a su proceso formativo. Aquí en estas imágenes que les estoy compartiendo, en uno de ellos, por cuestiones, claro, de respeto, ¿verdad? En este caso a la privacidad del estudiante, omití su nombre, pero bueno, fueron mensajes que me turnaron en abril y junio del año anterior a través de la plataforma del SUBIN, el Sistema Universitario Virtual Nicolaita, y donde establecen los estudiantes en el mensaje superior que vive la estudiante en una comunidad rural y que ahí no llega el internet y que por tanto estaba incomunicada. Y en el mensaje que aparece en el margen superior derecho se observa cómo también la violencia en ciertas regiones de la entidad afectaron lamentablemente a la ciudadanía y teniendo también impactos en la formación de los estudiantes. Aquí desafortunadamente una estudiante perdió, debido a la violencia de esa zona de Tierra Caliente, su abuela fue una víctima mortal y falleció, y pues la estudiante no podía entonces ni siquiera comunicarse correctamente. Estos otros mensajes también pues plantean problemas vinculados a que pues para poder hasta ponerle crédito a sus celulares o poder contratar el servicio de internet, tenían que empezar a trabajar y que entonces era incompatible el horario de las sesiones, la entrega de los trabajos con ahora su actividad laboral que estaban realizando. Pues precisamente a partir de estos casos que observamos fue que con la doctora Olga Lilia en el verano del 2020 nos dimos a la tarea de llevar a cabo una encuesta donde la población a la cual le dirigimos esta encuesta fueron los estudiantes que en ese momento se encontraban en el primer grado de la carrera. Y de ahí la muestra fue de 280 alumnos distribuidos en las 30 secciones del sistema presencial. Y utilizamos para ello precisamente las herramientas de la suite de Google a través de correo electrónico institucional. Se les turnó el enlace a un formulario también Google con los ítems que estamos reflejando ahorita en pantalla y que se dividían en tres grandes ejes. Uno de ellos, el vinculado a la cuestión psicopedagógica, otro de ellos vinculado a la perspectiva epistemológica y el tercero a la perspectiva antropolítica. Precisamente la doctora Olga Lilia, en la ponencia que nos acaba de presentar, se centró fundamentalmente en esta perspectiva antropolítica.
Y para ir, bueno, un poco abreviando y dar tiempo también luego al momento de preguntas y comentarios, voy cuando mucho a tomarme 7 minutos más para presentarles algunos de estos resultados de esa encuesta. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho, al comienzo de la pandemia, pues los estudiantes, ellos pues consideraban que su aprendizaje podía de manera regular realizarse en ambientes virtuales. Así lo pueden ustedes aquí apreciar, aproximadamente un 41% consideraba que pues al cerrarse las instalaciones, pues regularmente podían ellos aprender. En cuanto a los cambios que generaría la dinámica de las clases presenciales y la virtualidad, identificamos que los estudiantes sí, pues nos opinaron que claro que consideraron que sí se dieron grandes cambios, más de un 57% dicen que sí afectó en mucho, ¿verdad?, el migrar hacia la virtualidad. En cuanto a los retos y desafíos que ha planteado la planeación educativa en este marco de la pandemia, pues si retomamos a expertos como García Aretio, pues él hasta el inicio de la pandemia decía que no era bueno improvisar, pero que ante este escenario pues era necesario. Y esto nos planteó precisamente el ciclo escolar 2019-2020, donde los docentes tuvimos que modificar nuestras planeaciones educativas y donde regularmente los estudiantes consideran que se cumplieron sus expectativas de aprendizaje, porque ellos habían por eso matriculado cursar la licenciatura en Derecho de manera presencial y pues claro, con este cambio de a la virtualidad que nos conllevó las medidas sanitarias, pues no satisfacían a la mayoría del estudiantado. Muchos de los docentes también estuvimos agobiados, ansiosos o hasta deprimidos para llevar a cabo el trabajo en entorno virtual. Algunos no estábamos familiarizados con el empleo también de las herramientas, lo que implicó entonces que dificultara una comunicación entre el estudiante con su docente. Y entonces muchos de los estudiantes, cuando les preguntábamos si al estudiar en línea ellos percibían que sus docentes los motivaran para elaborar sus actividades de aprendizaje, pues más de un 26% consideraron que muy poco. Esta fue una de las causas identificadas. En cuanto a qué tanto influye o favorece el entorno virtual a la creatividad y al proceso de un aprendizaje autónomo, la percepción de los estudiantes es que más de un 24% consideran que muy poco se logra fomentar esta creatividad y facilidad, al menos, reitero, conforme a la percepción que tuvieron en el ciclo 2019-2020. En cuanto a la concepción del aprendizaje de la educación virtual, bueno, la percepción de los estudiantes es que la opción híbrida, es decir, de clases presenciales y clases virtuales, son una opción integral para su aprendizaje, claro, si se lleva de una forma permanente. No obstante, más de un 37% consideran que de manera regular pudieran considerarlo como una opción integral a mediano y largo plazo. En cuanto a la suspensión de actividades presenciales y la convivencia escolar,
pues se identifica que más de un 56% de los encuestados expresan tener precisamente esa desvinculación con sus pares y que les afecta en una convivencia. Entonces, bueno, un llamado y que la ONU y en específico UNESCO ha llegado a ser, y muy antes de la pandemia, es sobre el cuarto pilar de la educación, aprender a convivir. Y ese cuarto pilar, pues precisamente se encontró muy debilitado con la suspensión de las actividades presenciales en el ciclo 19-20. En cuanto a los procesos de integración social en las aulas virtuales, bueno, los estudiantes consideran que de manera regular, cerca de un 39% es que se dieron estos procesos de integración. Por lo que se refiere al comportamiento del docente durante la pandemia, la percepción de los encuestados es que no favorece las estrategias didácticas al pensamiento crítico del estudiantado, que hace falta trabajar más en este aspecto. Y por lo que se refiere al aprendizaje de los estudiantes desde su espacio privado y específicamente en sus hogares, podemos ver que en esta diapositiva, más de un 32% considera que de manera regular logró interactuar con mayor fluidez con los demás miembros de su familia, el estar llevando a cabo su actividad formativa en clases. Es más, pudiéramos expresar, como lo detectamos con la doctora Olga Lilia, que el encontrarse bajo en esquemas a veces muy reducidos, hasta de hacinamiento en el hogar, con un solo equipo electrónico, llegó a veces a generar estrés, ansiedad por parte de los miembros de algunas familias. Y si a esto le sumamos también que en algunas familias hubo incremento en el uso de algunas sustancias, ya sea como alcohol u otro tipo de drogas, se incrementó la violencia doméstica. Y para cerrar, bueno, los resultados del trabajo nos permitieron evidenciar que es necesaria una propuesta pedagógica transversal que viabilice la formación de licenciados en Derecho como constructores de acuerdos y actores de responsabilidad social. Pero ¿cómo pueden ser, en este caso, constructores de acuerdos y actores de responsabilidad social? Precisamente no opacando el entorno, sino identificando esos impactos que se dan en el ámbito organizacional, tanto interno, pero también externo. Se debe de tener entonces muy en cuenta lo que estipula el modelo educativo nicolaita, específicamente tratar de fortalecer el pilar de formar en convivencia y para ello evitar una formación basada en un aprendizaje autónomo, sino fomentar mejor el trabajo colaborativo o mínimo el trabajo grupal. El generar una comunicación más fluida, donde esta comunicación no implica nada más informar, es decir, poner en debate, ¿sí? O hasta en los espacios virtuales información teórica, sino también implica que el docente tenemos que sensibilizar acerca de esta parte emocional, de esta parte de valores que está también presente en la
formación del estudiante y sobre todo cuando este estudiante se está formando en derecho. Se debe de formar para que sea un profesional de la justicia, no solo de la legalidad, donde reconozca que hay que garantizar los derechos de otros, donde también respete el espacio público y que tenga muy en cuenta dos grandes dilemas que teóricos como Luis Prieto Sanchís nos han hecho ver en torno a los dilemas del Estado laico, la no discriminación y también el derecho a la objeción de conciencia. ¿Cómo vamos a lograr esto de poner en común? Pues a través de un pensamiento crítico, pero no podemos lograr ese pensamiento crítico si no hay antes hasta un diagnóstico. Entonces, con el trabajo que hoy les estamos compartiendo a grandes rasgos, pues sentamos las bases para poder repensar escenarios y que si bien es importante manejar la tecnología, la formación del futuro abogado como constructor de acuerdos y actor de responsabilidad social no se limita a cuestiones tecnócratas. Tienen que extender en una formación integral como constitucionalmente está reconocido en el Estado mexicano. Solo así se podrá transformar la enseñanza, pero sobre todo el aprendizaje del derecho, que es a lo que nos debemos las universidades. Podremos formar los operadores jurídicos que la sociedad michoacana requiere para alcanzar la pacificación y la reconstrucción del tejido social en estos escenarios de pandemia, pero también de pospandemia. Lamentablemente, y basta con que ustedes googleen, podrán darse cuenta que en Michoacán nuestros índices de violencia, tanto en el espacio público y en el espacio privado, se han incrementado en esta era de pandemia y que urge reconstruir el tejido social. Hay regiones como ocurre con Palcomán o Tierra Caliente en general que se encuentran incomunicados, donde muchos pobladores han tenido que salir de sus hogares, dejar sus domicilios por cuestiones del crimen organizado. Necesitamos en estos espacios operadores jurídicos que de forma responsable puedan atender a las necesidades de la población que nos requiere. Finalmente, a ello nos debe. Con esto termino lo que les estoy compartiendo. Aquí quedan nuestros datos de contacto. Muchas gracias. A ver, me quedé sin sonido. Entonces vuelvo a repetir, perdón, muchas gracias, doctora María Teresa. Lo que decía es que me salí un momento del aire. Si nos pueden poner el link del libro, nos lo habían comentado para que nuestros, las personas que nos están viendo puedan verlo. Y así podrán comprender más de lo que se ha estado exponiendo. Ya está, sí está visible una diapositiva, maestro Eduardo. El libro está abajo de donde están los datos de contacto. Así es, lo acabo ahorita de colocar, es lo que aparece con negritas. Sí. Sí. Ajá. Está precisamente anclado en el servidor de la página web de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la sección de publicaciones del personal
académico de nuestra facultad. Ahí tienen a sus órdenes, bueno, modesta investigación que con la doctora Olga Lilia estuvimos realizando el año pasado, precisamente para repensar sobre estos impactos y secuelas que nos ha dejado la pandemia y que ha estado enfermando también el proceso educativo y que ha generado pérdidas en cuanto a nuestros estudiantes. Algunos de ellos han fallecido o sus familiares y con ello, bueno, muchos han desertado. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Yo tengo varias preguntas porque su exposición es muy, muy interesante y de hecho se toman en cuenta muchos elementos que a mí ni se me habían ocurrido. Pero bueno, primero cedo la palabra a Eduardo Sarmiento si tiene algunas preguntas para ustedes y luego ya seguiría yo. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias. Pues muchas felicidades, doctoras. Creo que es un trabajo bastante amplio que aquí nos presentan y que evidentemente hay que revisar ahí en el enlace que nos comparten y que sí estaremos revisando. Me quedo pensando en que a veces, los problemas como los concebimos de una forma como aislada, como si fuera un problema, vamos a decirlo así, de, de Michoacán, y cuando en realidad creo que es algo, es una pandemia de tipo global. Y comienzo diciendo esto porque en el caso de la gente que no tiene conexión, cuando hablaban de los chicos que no tenían conexión, yo recuerdo un estudiante que tuve que vivía en Milpalta y él se tenía que poner abajo de un poste para agarrar la señal con su teléfono. Piensa uno, bueno, es un caso aislado. En realidad no era un caso aislado, en realidad esa era la norma. La exclusión, creo que algo de lo que la pandemia nos fue mostrando fue la desigualdad con la que vivimos, que solamente la aceleró por un lado. Por otro lado, me quedo pensando también en un tema que aquí señalan muy importante, que es el tema de la salud mental, que quizás a veces no se trabaja de manera profunda. Por ejemplo, pienso en que y se ha cuestionado mucho esta idea de una excesiva capacitación al docente e incluso también a ciertos sectores estudiantiles, pero hay poca atención en la formación y la formación pasa no solamente por la atención a las condiciones materiales en las que se encuentran las personas para poder dar una clase o para poder tomar una clase, sino también las condiciones en que nos encontramos en el ánimo y en la salud, sin reducir el problema a ello. Pero me parece que es un factor importante porque esta idea por ejemplo, mucho argumento que se dice, bueno, es mejor que el chico se vaya a poner en riesgo a una escuela a que siga viviendo en su casa, porque también la pandemia de la violencia pues se disparó enormemente, ¿no? Por ejemplo, las cifras que dan las colectivas feministas no son alentadoras de la violencia doméstica hacia la mujer, por poner solamente un sector. Entonces, esta pandemia de la violencia también, que también es un concepto ya que tenemos que estarlo atendiendo, pues se traslada a este tema de lo que llamaríamos esta tensión entre capacitar y formarnos de una visión integral, amplia, y yo agregaría a este concepto de ontoepistemología desde la demodiversidad, que es fundamental cambiar abrir estos cuestionamientos. Y en este sentido, me gustaría, no sé, preguntarles en cuanto a la vinculación, el papel de una universidad, en este caso ustedes están analizando la parte de la Facultad de Derecho, cómo lograr estos canales, porque es un señalamiento que se ha dado en los últimos, no sé, 30 años, una especie de abandono de la universidad de esta función social que tiene, no de la producción interna, creo que sí hay una gran producción interna, pero como alguna vez decía, creo que el maestro Sánchez Vázquez, en México se puede escribir un Quijote y nadie lo lee. O sea, pareciera que se queda todo en las bodegas de las universidades, se hacen las ferias internas en los patios
y nadie se entera de la producción que se está haciendo. Y eso es por el lado de la producción académica. Y por el otro lado, el papel de la universidad como un agente que critique, que lleve una batuta, que nos ponga en realidad las cuestiones en primer plano. Y estas cuestiones de primer plano yo creo que tienen que ser por lo menos lo que nos está mostrando la llamada nueva normalidad, que más que una nueva normalidad, pues es una agudización de los problemas que hemos traído, que no se van a solucionar con una vacuna nada más. Y creo que ahí hay una serie de problemas que tendríamos que ir atendiendo. Es decir, ver a la normalidad desde el aspecto negativo, justamente para visibilizar toda la desigualdad que nos ha dejado la pandemia. Y termino diciendo, en el aspecto de la capacitación y formación, recuerdo cuando íbamos a regresar en Acatlán a las clases, bueno, tuvimos que ir un día a firmar, ya saben, el contrato, y un profesor me dio la impresión que era de ciencias, pues ya de una persona de edad avanzada, le decía a otra maestra, dice, es que mañana empiezan mis clases y no tengo ni idea de cómo le voy a hacer. Y eso que la UNAM se esforzó en dar cursos de capacitación, ¿no? Por eso digo que la capacitación se aprendió mucho por allá, pero poco por el lado de la formación integral, ¿no? Y bueno, eso es un comentario para abrir algunos temas por aquí. Les agradezco mucho la intervención, bastante rica e interesante. Muchas gracias, doctoras. Bueno, ¿alguna de ustedes quiere comentar sobre toda esa situación? Que sería una pregunta interesante. A todos a vapor nos capacitaron para dar cursos en línea, pero en efecto también hubo, así como muchos alumnos que tuvieron problemas para entrar a las plataformas y adaptarse y trabajar. La pregunta del millón es que si ese estudio trata de alumnos, pero también si trata de las dificultades de los profesores para a qué situación se enfrentó los colegas y ustedes en ese proceso de aprendizaje acelerado del uso de las tecnologías. Lo que comenta Eduardo es lo mismo que pasó en filosofía de UDG, en antropología de UDG, que es donde doy clases, y en otros lados, donde lo que dominó fue la improvisación y fueron dificultades terribles, porque muchos profesores no habían accesado a la tecnología. En la experiencia de ustedes, la plantilla de profesores, ¿qué dificultades fueron las mayores que tuvieron los colegas en este proceso de brincar a la línea a los cursos virtuales, por favor? Muy bien. Les agradezco a ambos maestros sus comentarios, sus valoraciones, nos ayudan también a ir fortaleciendo algunas líneas de esta investigación que quedaron también en el tintero. Y estoy tomando el uso de la voz, ya después la doctora Olguita, ella complementará, ella me pidió que primero yo participara. Bueno, en cuanto a nuestra investigación, nos hemos centrado más en el rol de estudiantes que el de profesores. Sin embargo, la doctora Olga sí ha realizado algunos trabajos vinculados también a cuestiones sobre todo de orden psicoemocional que se ha generado en el personal docente. Lo expreso porque en la Universidad Michoacana, y no exclusivamente en la facultad, se dieron estos casos que debido a profesores que ya nos habíamos habituado, estábamos en nuestra área de confort, pudiéramos señalar hasta con nuestros apuntes amarillos, reciclando, ¿verdad?, las lecciones, el migrar a la normalidad, a la nueva normalidad que nos llevó la virtualidad, implicó muchísimos desafíos en el orden, sí, de capacitación,
pero también tecnológico, pero también vinculado al manejo de estrés. Hay que expresar que la Universidad Michoacana somos una universidad pública y entonces gran parte de nuestro patrimonio activo se conforma con el subsidio federal y estatal. Entonces, en la medida que fue avanzando el 2020, a varios nos empezó a preocupar por el antecedente que teníamos de otros años fiscales, si se nos iba a seguir pagando nuestra nómina, porque esto también pues afectaba en algunos casos en mayor medida mantener la renta hasta del servicio de internet, porque pues también al interior de una familia pues hay prioridades. El primero pues están las necesidades alimenticias. Entonces, hasta estas cuestiones de orden económico lo hemos llegado a vivir también los profesores, no solamente los estudiantes. Hubo casos de compañeros y compañeras que traían también enfermedades ya crónicas. Y con el caso de la pandemia y que se centraron los servicios de salud a dar prioridad a tratar de prevenir, contener pues el avance de la pandemia, muchos compañeros pues no siguieron con sus tratamientos. Hoy en día, lamentablemente, hay algunos que han fallecido, por ejemplo, de problemas de cáncer, problemas cardíacos, no solamente de lo que es propiamente el virus. Y que también, pues esto queda en el tintero. Y si a esto lo sumamos que en este escenario bastante desolador, porque hubo compañeros que nos sentíamos como ajenos de la institución, que no había la fluidez comunicacional, no solamente con el estudiantado, sino, por ejemplo, del docente con el cuerpo directivo, o bien hasta con nuestras secciones sindicales. Quienes estuvieron en condiciones dijeron, no es momento de continuar en la docencia, y llegaron a pedir licencias. O algunos empezaron a solicitar la prejubilación. Y muchos de nuestros maestros que nos formaron en este ínter de la pandemia se encuentran ya jubilados o en trámite prejubilatorio, porque dicen, yo no estoy habituado ni capacitado para aportar desde este escenario. Entonces, claro que también hay retos que se han gestado. Como decía el maestro Sarmiento, la cuestión de la violencia en todas sus manifestaciones ha sido algo que a la comunidad nicolaita nos ha golpeado. Una violencia que tiene que ver desde hasta cuestiones patrimoniales, como les indicaba, pero también en cuestiones de orden psicológico o de violencia física. De este tema también está la doctora Olga, les podrá compartir porque realizó una investigación para ver cómo la violencia ha estado afectando a los menores, ¿sí? Entonces, sí, lo que pasa en la Universidad Michoacana no solo ocurre aquí, por eso lo quisimos compartir como un caso que lamentablemente se replica en varias de nuestras instituciones, me atrevería a decir de Latinoamérica, no solamente de las universidades públicas mexicanas, y donde no estábamos preparados, aunque nos hubieran capacitado tecnológicamente, también varias instituciones, como nos ocurrió en la Universidad Michoacana, se detectó que los servidores no tienen la capacidad para lograr una pronta conectividad, para poder anclar ahí materiales audiovisuales por el peso que pueden llegar a tener estos documentos y que
entorpecerían más el que los estudiantes que tienen dificultades para su acceso puedan entonces visualizarlos o escucharlos. Entonces, efectiva y lamentablemente, ¿sí? La era de pandemia lo que nos ha mostrado de forma catastrófica es que las películas de ciencia ficción han sido rebasadas y que las cuestiones vinculadas a esta segregación, discriminación y brechas están presentes. Gracias. Adelante, doctora Olguita. Muchas gracias. Bueno, continuando y reiterando el agradecimiento a usted, querido doctor Eduardo Quintana, por su valioso apoyo. Muchísimas gracias por todo lo que ha hecho por nosotras para estar el día de hoy aquí, y también agradecerle al doctor Eduardo Sarmiento Gutiérrez. Un gusto también a todo el staff del evento, por supuesto a la doctora María Teresa Vizcaíno, y bueno, pues es un honor para nosotros estar con ustedes. Continuando con la dinámica de nuestro trabajo, hay dos preguntas, entre otras, dentro de los ítems de la aplicación del instrumento que nosotros hicimos, precisamente comentando esa interacción docente-discente, discente-docente, donde el estrés que provocó el trabajo en línea fue mucho a través del resultado del alumno, pero imagínense a nosotros que nunca habíamos estado en una plataforma, como bien lo señaló el doctor Eduardo Quintana y el doctor Sarmiento, pues fue peor, porque de alguna manera de un día para otro teníamos que implementar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde nosotros trabajamos de manera presencial, de manera automática, sin problema, armar una presentación de manera virtual donde ni siquiera saber manejar las cuestiones básicas de un Word, ya no digamos de un Excel o de un Picture, bueno, sin comentarios. Y por otro lado, esa creatividad por parte de los docentes en sistemas presenciales, pues por supuesto que también se vio limitada, porque la creatividad virtual reduce en algunos aspectos esa comunicación que podemos dar de manera presencial. Por otro lado, bueno, puede ser hasta cierto punto más esquemática, yo considero más delimitada, pero el cambio fue impresionante, porque no es lo mismo a que yo me ponga a hacer alguna cuestión de interacción de campo dentro del aula, a que yo plantee un caso a través de un aula virtual donde la dinámica y el esquema me cambia completamente. Nosotros hemos hecho algunas prácticas porque tenemos otro trabajo pendiente con relación a cómo implementar estrategias en un aula virtual a través de esa interacción virtual por medio de grupos o de manera individual con los chicos. Y en el caso de nosotras, por ejemplo, hay materias que se prestan a integrar casos prácticos, por ejemplo, en la materia de derecho civil y familiar, o en la materia de teoría del derecho, donde tenemos que implementar algunas estrategias sobre solución de conflictos. Bueno, pues hemos hecho algunas pruebas y nos ha dado resultado, no como lo vivimos de manera presencial, porque los chicos luego el impacto escénico en la virtualidad también los intima, igual que a nosotros, pero de alguna forma tenemos que seguir en esta dinámica de aprender a aprender a través de nuevas estrategias, y bueno, de perderle el miedo al mouse, porque de alguna forma, además de que invertimos mucho más tiempo por el hecho de estar frente a un aula, más preparar la clase, más las dinámicas que tenemos en casa o en algún lugar, pues es bastante interesante. Creo que esta pandemia nos deja un aprendizaje conjunto tanto a los chicos como a nosotros en cuanto a facilitadores de un conocimiento, porque de verdad nos ha ayudado a integrar nuevas estrategias virtuales y presenciales. Aún no, porque no hemos regresado nosotros al aula, pero sí va a ser muy interesante cuando estemos ya frente al aula y que tengamos que dejar a nuestros chicos, pues entonces utilizar la virtualidad para continuar
con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en cuanto a la dinámica de interacción de violencia, pues yo creo que a todos afectó en gran o en menor o mayor medida dentro de las dinámicas de familia, de convivencia, porque nos dimos cuenta que algunos de nosotros no conocíamos a nuestra familia. Y esto es muy interesante porque nada más se sale en la mañana y se regresa de noche y tal vez cuando regresas ya está todo el mundo dormido y lo ves hasta el fin de semana y si bien te va porque tal vez uno tenga otras actividades y ya no nos vemos, ¿verdad? Entonces, esta dinámica fue interesante también y es interesante porque nos damos cuenta que es importante el convivir, que es importante interactuar, que es importante el saber que estamos presentes y un sistema de clase presencial nos lleva a ese enriquecimiento de convivencia. Claro que también la virtualidad nos acompaña desde otra óptica, pero el contacto que tenemos más nosotros como mexicanos es impresionante. Pero el darnos cuenta de que no sabemos convivir como familia, bueno, valdría la pena analizar entonces a qué le llamamos familia, ¿verdad? Que esa sería otra interrogante para otra investigación. ¿Qué es realmente la familia mexicana? ¿Cómo se presenta la familia mexicana en procesos de pandemia? ¿Y qué pasó con nuestros chicos? Bueno, nuestros chicos siguen deprimidos. A la fecha a mí me preguntan cuándo vamos a regresar a clases presenciales. Y bueno, yo espero que con toda la dinámica de programación en cuanto a vacunas y demás, podamos ya estar en clases presenciales en enero del próximo año. Así es que la depresión no nada más se dio con los educandos, sino también con nosotros como docentes, más los que estamos acostumbrados a la cuestión afectiva. Bueno, pues el no contactar sí duele un poco porque se pierde esa parte sensible de nosotros, ese acompañamiento sensible, que es importante fomentarlo. Así es que no sé si hay alguna otra pregunta, estoy a sus órdenes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Eduardo? Si no, lanzo yo otra. Adelante. No, adelante, Eduardo, te escuchamos. Y después ya Muy, yo hago dejaré abierta una. muy bien. Eh, pues bueno, voy a insistir ahorita en lo que la doctora María Teresa decía y sinceramente en ese estudio que están haciendo sí sería muy interesante incluir a los profesores, porque ahorita lo que dijo me impresionó. Sí sabía de maestros normalistas, incluso de algunos colegas que están decidiendo por jubilarse. Pero también hay casos de profesores acá en el área de estudios históricos y humanos de la UDG que son mayores de 80 años, 90 años y ya les dijeron que no van a regresar al aula y entonces están muy frustrados. Y ahorita lo que decía la doctora Olga de que también los profesores, ya lo comentaron ustedes dos, también están sufriendo algunos de depresión y ahora sí, de crisis existenciales muy fuertes, pues está también la contraparte de los profesores mayores de edad que quieren trabajar, pero ya no los deja la autoridad. Precisamente por la edad y porque tienen alguna enfermedad crónica, y entonces eso también está afectando mucho en términos existenciales. Entonces sería muy interesante. Yo empecé una investigación hace 2 meses sobre la salud física y mental de los filósofos, empezando por los colegas y luego del Radio de Guadalajara para hacer una encuesta, puesto que aquí viene la pregunta precisamente, ha incluido a Eduardo, para los tres. Estamos hablando de academia, pero hay aquí un problema muy fuerte, sobre todo cuando hablaban de la ontoepistemología. Al morir profesores, al jubilarse, al enfermarse y tener que abandonar la docencia, en esa crisis tan fuerte, tan grande, lo que se está provocando también es que se genere una brecha formativa y epistemológica de abogados, de médicos, de filósofos, que la crisis vendría en los siguientes años, en el sentido de que no habría especialistas capaces de formar en las instituciones y generar una crisis
Ahora, no solamente social, sino, digamos, educativo social, porque no habría quien enseñar y se tendría que casi empezar de cero. Viene una crisis muy fuerte dentro de todos los ámbitos de la docencia, porque se está generando una brecha o un hueco muy grande entre los profesores que se están jubilando o que se están retirando, y que entonces, ¿quién va a expandir ese conocimiento? Entonces la pregunta es si sus instituciones han visualizado el riesgo que eso conlleva. Se hablaba de deserción de alumnos, después haré una pregunta sobre ello, pero la deserción de los profesores, la pregunta, ¿cómo visualizan que se generara un hueco muy grande ontoepistemológico en la formación docente? Entonces, la pregunta para los tres, quien guste contestar, por favor. Adelante, ¿quién dice yo? Adelante, maestras. Bueno, muchas gracias. Gracias. En el caso, regresando al de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la pandemia ha sido también el espacio propicio para algunos rediseños, incluyendo el curricular. Quedó atrás la formación por ciclo anual, y a partir del periodo lectivo 2020-2021 se comenzó a migrar a un modelo semestral. A eso hay que nuevamente reiterar que la Universidad Michoacana recibe subsidio por el número de alumnos, es decir, la matrícula es muy importante. Y con la pandemia ha habido una reducción. Ante este escenario, la autoridad lo que consideró idóneo es entonces fomentar el uso de entornos virtuales, sino para aquellos sectores que consideran propicio. Y presente en este ciclo 2021-2022, estamos comenzando ya con la modalidad en línea. A ello hay que sumar que en estos cerca de 18 meses, ya llevo ya perdí la cuenta de este encierro que nos obligó a cambiar pues nuestras formas de enseñanza. Varios de los compañeros se están jubilando. Y esto efectivamente, como lo dice usted, maestro Eduardo Quintana, está afectando en la producción del saber. Ejemplo, la Facultad de Derecho, su planta docente oscila aproximadamente en 350 académicos, de los cuales el último corte que me proporcionaron, solamente contamos ahorita con 9 profesores con distinción en el Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a perfil deseable, también hemos perdido varios compañeros que tienen esta distinción. Esto entonces implica que en la facultad nos estamos quedando divulgadores del conocimiento, y muchos de divulgar un conocimiento anacrónico, porque la pandemia también nos ha llevado a que tenemos que formar a nuestros estudiantes también en una ética de respeto a valores que se da en un entorno virtual, más allá de las redes sociales. Muchos juicios, sobre todo con la pandemia, migraron totalmente a la virtualidad, y donde están presentes también códigos éticos que se tienen que fomentar. Pero ¿quién va a hacer esa investigación? ¿Sí? Si, aunque laboralmente seamos cerca de 100 los contratados como profesores e investigadores, de facto no se está llevando a cabo la investigación como se quiere.
sí es algo que preocupa y que esto se tendrá que ver precisamente a corto plazo los efectos. ¿Y por qué digo a corto plazo? Porque esta semana el rector tuvo una entrevista, una reunión con el actual gobernador de tendencia morenista, donde pues el acuerdo es que la Universidad Michoacana regresemos a la presencialidad. Y ahora se está llevando un diagnóstico para determinar en qué condiciones estamos cada unidad académica para brindar ese servicio con la calidad que requiere el estudiantado. La doctora Olga decía, tal vez enero, puede ser que sea hasta antes, por las presiones también vinculadas a bajar el recurso público. Entonces, ¿dónde está el servicio con esa calidad y calidez humana que amerita el humanismo? Gracias. Bueno, en cuanto a esta dinámica de interacción epistemológica, pues, es interesante el análisis que se hace respecto al mismo, porque pues de alguna forma, si estamos en una universidad humanista, como son los principios rectores de nuestra máxima casa de estudios, y como bien lo decía la doctora María Teresa, valdría la pena entonces analizar cómo se ha manejado ese sentido humanista a través de un proceso de aprendizaje donde estamos formando a los futuros profesionistas de Michoacán y de México. Yo creo que aquí nos toca una gran responsabilidad a los que estamos en esta interacción de conocimiento y ante todo porque estamos hablando de vivencias cotidianas día a día que representa precisamente, entre otros, este sentido ontoepistemológico. Gracias. Eduardo. Gracias. Y para pues, abreviar el tiempo, porque ya nos van a dar el fin de la sesión, pues creo que hay muchos temas que se han colocado aquí que pues nos abre justamente era el objetivo de esta mesa, irnos abriendo en diferentes escenarios sobre estos problemas que conlleva la salud y en este caso hablamos de comunidad también, que se han mencionado aquí. Me quedo, por ejemplo, con el tema de los modelos que privatizan a la educación. Me quedo, por ejemplo, con las crisis al interior de las universidades. Me quedo, por ejemplo, también con el problema de la salud mental, la pandemia de la violencia, que rompen comunidades más que generarlas aún dentro de la virtualidad. Y otras contradicciones que podemos ir mencionando ahí. Terminaría con un señalamiento que decía la filósofa Judith Butler en este libro Sopa de Wuhan, que cuando dice que el virus pues, no discrimina y nos iguala a todos por igual, todos estamos ante pues sí, la amenaza de la muerte, ¿no? Sin embargo, dice, serán los seres humanos quienes se encarguen de discriminarse a sí mismos, ¿no? Creo que la pandemia nos coloca este gran desafío y nuevamente ayer en una mesa hablábamos de esto también, en qué momento abandonamos, decía el maestro José Alfredo Torres, en qué momento abandonamos la apuesta por la ética, es decir, la ciencia, las ciencias sociales, la cultura, el conocimiento, la lógica, pero también en la base de ello el debate sobre la ética, es decir, por la felicidad, el bienestar, el bien común, diríamos en estos momentos. Entonces creo que son tareas que tenemos por abordar, trabajar y pues continuar. Esa sería mi intervención y agradecerles nuevamente aquí la plática y la charla y lo que compartieron. Muy bien, como dicen, dice Eduardo, ya nos vamos. Muchísimas gracias, doctora Olga, doctora María Teresa, por su excelente trabajo. Y como dije, hay cosas que me llevo. El impacto universitario negativo se tiene que reflexionar, no nomás desde el derecho, sino desde todos lados. Y sí tenemos que trabajar muchísimo en torno a la carencia, la
problemas sociales, que bueno, tendremos otro momento. Entonces, vuelvo a reiterar, muchísimas gracias y siempre aprendo de ustedes. Entonces, damos por concluida la mesa. Muchísimas gracias. Es un honor también estar con ustedes. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un placer y un honor también para nosotras. Los esperamos en Morelia y si no, les visitamos allá en Guadalajara. Hasta Muy pronto. bien. Y Sí, acá gracias. acá también las vamos a esperar con mucho gusto. Muchas Ciudad de gracias. México. Gracias, allá lo visitaremos. Muchas gracias. Ya Muy bien, triangularemos. gracias. Sí, muchísimas gracias, sí. Un abrazo y un gusto. Seguimos en comunicación. Ahí les mando un correo. Claro, a sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Sí. Hola, ya estamos fuera del aire, nada más estamos esperando que nuestra compañera